Mariano Rajoy Brey, 63 años, registrador de la propiedad, casado. ¿Usted conoce a los acusados? No personalmente, pero los conozco a todos. Eran plenamente conscientes, lo digo, desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley. Por tanto, no ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la celebración de un referéndum. Y además le dejé muy claro lo que eran las reglas de juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Tiene que ir usted a las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución, pero no basta con el voto de las Cortes Generales, sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión, porque la Constitución española, cuando se aprobó en 1978, dijo que había una parte sustancial de la misma, entre otras la soberanía nacional, que solo podía ser modificada por el pueblo español. Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni mucho menos un comité restringido o no restringido. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que, al menos, mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España, no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional. Bien, y a pesar de todo ello, se convocó ese referéndum. Bueno, yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. Y creo que la decisión de que policías y guardias civiles pues estuviesen en Cataluña en aquel momento, que fue oportunamente comunicada a la Generalitat, era una buena decisión. Pero teniendo en cuenta que el Cuerpo de los Mossos de Escuadra tiene despliegue despliegue en todo el territorio de Cataluña y tiene competencias plenas en materia de seguridad, la pregunta que yo le hago es ¿por qué había que mandar 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en esta operación? Pues porque supongo que los operativos entendieron que era necesario, en una circunstancia como la que se estaba produciendo en Cataluña, que allí estuviera la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Podríamos entender que era una situación excepcional? Sí, era una situación excepcional, como lo demuestra el hecho de que al final tuvimos que tomar una decisión excepcional, que es por primera vez en la historia de España poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Creo que hemos sido prudentes, es decir, hemos hecho un gran esfuerzo, ya se sabía desde hace mucho tiempo que nosotros no podíamos aceptar esto, avisamos hasta la saciedad en plenos parlamentarios de que por ese camino no íbamos a ninguna parte. Fuimos muy prudentes, creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que pienso que un asunto de estas características, aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado, no hacía falta el apoyo de los demás, pero sin embargo trabajamos para hacerlo todos de manera conjunta e incluso pues le dimos la posibilidad de rectificar a quienes habían tomado una decisión, en mi opinión, equivocada. Es decir, estos fueron todos los factores que al final me llevaron a tomar la decisión de plantearle al Senado la puesta en marcha ya del artículo 155 en su momento. ¿Estaba el Gobierno seriamente preocupado por el clima progresivo de violencia que se estaba viviendo en la comunidad después del 20 de septiembre? Pues mire, yo francamente estaba seriamente preocupado, es decir, porque no era una situación normal. He tenido algunas preocupaciones en mi etapa de presidente del Gobierno y en otras responsabilidades. Me preocupó mucho la crisis económica, pero por supuesto que me preocupaba que un gobierno autonómico elegido al amparo de nuestras leyes constitucionales pues pretendiera liquidar la Constitución y todo lo que estaba ocurriendo. Me preocupan los acosos a los que he hecho referencia en respuesta a una de las preguntas anteriores. Le pregunto, ¿el señor Urkullu intentó intermediar en este conflicto? Solo le pregunto esto. Pues mire, le entiendo. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han... Intermediar, no, hablar, preguntar, interesarse, pero mucha Rajoy, gente. Permítame. También el señor Urkullu. Eso es. Bien. Eso es lo que le ha preguntado el señor letrado. Y ahora, y esta era fundamental para hacerle la última. ¿Atendió usted al señor Urkullu?
yo atiendo a todo el mundo. Y, por tanto, He de incluir al señor lo Urkullu escuché. entre todo el mundo, ¿verdad? Lo escuché y le dije lo que le he señalado antes. O sea, ahí no ha habido ningún mediador de nada, porque, como ya he señalado, mis posiciones estaban claras y las de los otros también estaban claras. A mí me llamó mucha gente. Algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono, pero claro, tiene usted que entender que es muy difícil recordar si hablé personalmente, hablé por teléfono o a través de mensajes, porque de algunos me acuerdo que he hablado personalmente en Moncloa, de algunos. Pues de otros es muy difícil, porque ya pasa un tiempo y ya le digo, fue mucha la gente. Pero quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negoció esto y además lo advirtió desde el principio de todo este procedimiento ya en el año 2012. Muy bien.